Hola, me presento en mi verdad. Soy la princesa Vanessa Ikanak Sinaik, nombrada así por Aimek, la madre elevada de Ameliek. Mi madre elevada es Sinaik Kianak, es un ser de universo que me guía, siempre me ha guiado y es ella quien me está guiando a hacer este video y los sucesivos que haré. Soy un ser nuevo que completó su camino de aprendizaje y hoy estoy parada en mi verdad. Y en esta yo constantemente desde mi humana le pido guía, me he rendido completamente, ¿sí? a esa voluntad superior donde le digo, Madre, guíame, lo que haya que hacer yo lo hago. Y fue ella quien me fue guiando en cada paso, ¿sí? Por eso necesité tomarme, desde que volvimos del viaje con Alaika y con Ameliek, o Sara y Michelle, como varios saben, estuvimos en un viaje que fuimos sin saber mucho a qué íbamos y nos terminamos encontrando a nosotras mismas en nuestra verdad. Y desde que volvimos del viaje, mi humana, necesitó entrar en un proceso interno profundo para ordenarse, para clarificarse, que todavía estoy, ¿sí? Acá en estos videos se va a ir expresando mi madre, ¿sí? Es ella quien va guiando, porque mi humana todavía está en un proceso, ¿sí? Pero me indicó la necesidad de abrir esto, ¿sí? Y un poco desde mi humana yo le pedía, bueno, claridad, cómo se puede compartir esto que se abrió ahí, porque apenas volvimos surgió esto del ancestro llave y me encontré con un montón de maestros queriendo saber cómo abren su ancestro, hurgando y demás en sí mismos, ¿no? Y a mí lo que me venía internamente era calma, ¿sí? Yo necesitaba ordenarme para esto, lo que dice Dan Maruk, que lo tomo, ¿sí? en honor y gratitud, poder entregar lo que surge en mí, ¿sí? Soy un ser humano más, como cualquiera de todos nosotros. Quien quiera tomará esto, quien no, quien no resuene, no, y está todo más que bien. Yo simplemente es en esto de me rendí a mi madre elevada, ¿sí? A esa voluntad superior y le digo, guíame, lo que tenga que hacer, lo hago, ¿sí? Y es desde ese lugar que comparto lo que surge a mí. Después simplemente lo entrego con todo mi ser y está en cada uno, ¿sí? Si lo vibran o no, mi función es simplemente entregar, ¿sí? Con la mayor claridad posible, y entiendo que con el correr de los días esto se va a ir aclarando más, ¿sí? Y mi madre elevada me va a seguir guiando a que siga expandiendo, ¿sí? Con lo cual este es como empezar a abrir una puerta desde la manera en como yo lo he recibido esto, ¿sí? Entonces, este es el primer video. Voy a hacer una serie de videos para que no sean tan largos e ir compartiendo como por secciones distintas cuestiones. Y en este primer video me pareció importante, antes de llegar al ancestro llave, ¿sí? Porque lo que me muestra Sinaik, mi madre, Sinaik Kianak, que es un camino, ¿sí? Y ella lo llamó el camino hacia la libertad del ser, no importa el nombre, ¿sí? O sea, sí, lo importante es que es un camino, no es, bueno, tengo que encontrar mi ancestro llave y ya está, se resolvieron todos los problemas, ya está, soy libre, soy verdad. No, es un tránsito, ¿sí? Y me fue mostrando cómo lo fui transitando yo y que lo compartiera desde mi experiencia. Yo simplemente soy un humano que fue viviendo, le iban pasando cosas, le iba sucediendo todo esto y transitamos todo hasta que cuando regresé, ahí comenzó a surgir el entendimiento de lo que iba viviendo, ¿sí? Entonces, lo que ella me indicó es compartí tu proceso, ¿sí? Yo no tengo la verdad de nada, simplemente hablo desde mí y a quien le pueda servir, ayudar, buenísimo, ¿sí? Es desde ese lugar simplemente que hablo, ¿no? Y algo que me mostraba ella y que también me lo mostraba con los seres en estos días,
muchísimas personas me contactaron queriendo encontrar su ancestro llave. ¿Sí? Entonces, lo que me indicó, ¿sí? Cuestiones preliminares, fundamentales, ¿sí? Fundamentales. Y acá voy a tomar un poco estos dos grandes seres, Maika y Danantron, ¿sí? que nos han brindado tantas cosas, pero algo. ¿Sí? Maika nos enseñó que cada uno es en sí mismo. ¿Sí? Y Danantron nos trajo la individualización del ser. ¿Sí? Y traigo esto porque el ancestro llave va a brotar en cada uno. Nadie te lo puede brindar. Nadie te puede decir, este es tu ancestro llave. Cada uno en sí mismo lo va a brotar, va a surgir de sus poros, ¿sí? Entonces, no es cuestión de pedirle a alguien que le ayude a detectar quién es su ancestro llave, porque es algo que surge del propio ser, ¿sí? Eso como primera cuestión preliminar, ¿sí? Acá estamos transitando individualmente juntos, cada uno en su propio proceso, donde obviamente, o sea, también a la vez juntos, por algo estamos compartiendo esta información, ¿sí? Porque sentimos que puede ser de ayuda para otros, pero el proceso es propio de cada uno, ¿sí? Y el ancestro va a brotar en cada uno. Eso por un lado. Segundo, el ancestro llave se abre una vez que el ser haya soltado todos sus límites y haya resuelto su inconsciente, ¿sí? Por algo mi elevada me llevó a compartir un reel en Instagram, donde justamente estaban esos dos pasos previos, que es primero la plataforma de Saramaika, ¿sí? Para que el ser pueda trascender, soltar todos sus límites, ¿sí? Y luego la plataforma de Danmaruk, Danantron, ¿sí? Para que pueda entrar en su inconsciente y resolverlo. Recién ahí es que se abre el ancestro llave, ¿sí? De hecho, nosotras tres y junto con Danmaruk, porque el viaje lo hicimos con él no viajó con nosotros, pero comenzó con él, ¿sí? Tuvimos una primera cena, la primera y la última, ¿sí? Y él hizo el proceso junto con nosotras también, fuimos los cuatro. Nosotros cuatro ya estábamos parados en ese lugar antes de iniciar el viaje, ¿sí? Nosotros cuatro ya habíamos resuelto nuestro inconsciente. Cuando me refiero a nuestro inconsciente son las codificaciones, ¿sí? que compartió Danmaruk, que compartió Danantron, que es maravilloso. Y acá voy a hablar desde mí. Yo pude resolver, detonar todo mi inconsciente con esa plataforma. No necesité nada más. Estando ahí. Ahora quiero compartir un poco de mi proceso, pero fue eso, ¿sí? Fue impregnarme, pero no solo estar mirando los videos, mirando el cuadro, observarme, sino mi madre elevada me decía esto, atravesarlo, atravesé ese cuadro con mi ser, con todo mi ser, ¿sí? Entonces es fundamental primero resolver el inconsciente para poder después abrir el ancestro. No se va a abrir, ¿sí? Y quizás algunas personas pueden tener intuición o imaginarse quién puede ser su ancestro llave, y quizás sí lo sea, pero si no resolvió previamente su inconsciente, va a seguir con una conciencia velada. O sea, ahora lo voy a mostrar, voy a dar vuelta a la cámara, ¿sí? Donde hice unas anotaciones. El ancestro llave nos abre a la verdad, ¿sí? Y si el ser con inconsciente no resuelto quiere ir al ancestro llave, va a ir con una conciencia velada, va a ir con inconsciente, no se va a abrir a la verdad, va a creer que sí, pero se va a autoengañar, ¿sí? Entonces, esto es lo fundamental, que antes de entrar al ancestro llave, que era lo que me decía mi elevada, y yo de hecho sentía en esta necesidad de ir hacia mí y aclarar, porque veía una ansiedad por encontrar el ancestro llave. Y hay todo un recorrido previo, ¿sí? Por algo, Sinaik me dijo, es el camino hacia la libertad del ser. Es un camino, es un tránsito, ¿sí? Como siempre nos dice Maika, camina, paso a paso, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo fundamental, ¿sí? Y es un poco sobre lo que voy a hablar en este video,
¿sí? Ahora voy a dar vuelta a la cámara porque quiero mostrar. Bien, acá continuamos. Son unas anotaciones que hice para que sea más gráfico. Vamos hacia la columna izquierda, ¿sí? En este camino hacia la libertad del ser, ¿sí? En la columna izquierda está nuestro inconsciente, ¿sí? Es la plataforma de Dan Maruk, de Dan Antron, ¿sí? Junto con ese cuadro maravilloso que nos permite vernos a nosotros mismos. Y si vemos el primer gráfico, a la izquierda, arriba, es un puntito. Ese puntito es como nuestro ojo. Y ese triangulito que se abre es como la visión. Ahora, esa visión está velada, porque si vemos tiene rayas, una raya negra y varias rayitas rojas, ¿sí? Todas esas rayas son nuestros velos, ¿sí? Podríamos decir que son, para simplificarlo, esas codificaciones, ¿sí? Que todavía están operando en los seres, ¿sí? Entonces, justamente esos velos impiden que el ser pueda ver la verdad, ¿sí? Y, a ver, no me voy a explayar demasiado en esto porque esto es justamente lo que compartió Dan Maruk, ¿sí? Simplemente hablo de mi proceso, cómo yo lo transité y qué es lo que mi elevada, Sinaik, me indica que comparta, ¿sí? Toda la información referente a esto está en la plataforma de Dan Maruk. Yo, cada una de las codificaciones, ¿sí? Donde fui entrando, entré en profundidad, ingresé en profundidad, me dispuse a atravesarlo, ¿sí? Y por eso dibujé abajo de todo en la columna izquierda los 4 cuerpos, ¿sí? Yo cada codificación la viví en los 4 cuerpos. Primero desde mi biológico, después desde la emoción, ¿sí? Y luego desde la conciencia, ¿sí? Ingresé con la conciencia, viendo, a ver, esto me detonó, esto me incomoda, bueno, a ver qué hay ahí, ¿sí? Y ahí entré en lo profundo, me dispuse a entrar. Y en ese entrar, acá es donde mi elevada me habla de el atravesar, ¿sí? Lo atravesé en el biológico, he tenido fiebre, he tenido gripe, tos, dolor muscular, bueno, de todo en el cuerpo, ¿no? Y mismo en la emoción, en cada codificación se despertaban, surgían en realidad, ¿no? Emociones con mucha intensidad, y era lo que me indicaba en ese momento, era permanecer ahí, sentilo en el cuerpo, sentí la emoción, ¿sí? En eso que Dan Maruk compartía el aceptar, ¿sí? Cuando uno se hace consciente del ardor, de la codificación que sea, ¿sí? Que ahí brota la emoción, ese aceptar en mí era primero sentirlo, habilitar la emoción, ¿sí? No era una aceptación mental, era si sentía dolor, ok, habitar el dolor, sentirlo. ¿Era incómodo? Sí, sumamente incómodo. Habitar la impotencia, la bronca, ¿sí? Cada una de las emociones. Y para mí eso en mí fue clave, permanecer en la emoción, a sabiendas de que no soy eso, o sea, simplemente le estoy dando el espacio a esa emoción que había sido negada, reprimida por mí, ¿sí? Y en el momento en que le daba espacio era como abrazarla, ¿sí? Desde mi cristal, abrazar esa emoción y comprender desde ese lugar, permanecer. Era horas que me quedaba acá, ¿eh? Eran horas. Desde ese lugar, una vez que permanecía y que aceptaba, ¿sí? Eso que estaba sintiendo, ahí venía desde mi conciencia, bueno, ¿cuál es el aprendizaje acá? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el darme cuenta, la toma de conciencia para poder soltar? ¿Sí? Para poder soltar. Y ahí es donde venía justamente ese soltar, que yo lo vivo como una rendición, ¿sí? Y dibujé el cuerpo de energía porque en cada una de estas codificaciones que iba soltando, mi vibración cambiaba,
mi energía cambiaba, ¿sí? Entonces, así es como yo lo viví, ¿sí? Y así es como me lo iba clarificando Sinaik. Entonces, si vamos hacia arriba de nuevo, está ese ojito velado, ¿sí? Es nuestro inconsciente con esos velos. Y a medida que nos disponemos a ingresar en la información que compartió Dan Antron, Dan Maruk, y empezamos a transitar nuestro inconsciente, y a medida que vamos resolviendo cada una de estas codificaciones, lo que vamos viviendo son novas, son sucesivos novas, ¿sí? Es cada uno de estos aprendizajes que se van completando, son novas, ¿sí? Y eso nos permite ir expandiéndonos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sería como ir acercándonos cada vez más, un poquito más a la verdad, ¿sí? A mí lo que, como lo fui viviendo y un poco lo que me bajaba es, cada uno de esos novas es una rendición, ¿sí? Es una rendición de un aspecto de lo que era mi personalidad, ¿sí? Había una creencia, había un valor, no sé, en sentir que tenía que ayudar, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando podía ver qué era lo que había por detrás, cuando hacía consciente el inconsciente y extraía el aprendizaje, ahí soltaba. Y ese soltar yo lo viví como una rendición en cada uno de ellos, con lo cual fueron sucesivos novas y sucesivas rendiciones, que lo que me llevó fue a completar aprendizajes, ¿sí? Y acá algo que fui viendo en mí y también lo fui viendo en algunos maestros que me fueron contactando. Yo cuando iba transitando estas codificaciones, iba surgiendo ancestralidad, ¿sí? Yo me daba cuenta que entraba en alguna codificación, fruto de alguna experiencia que había vivido, no sé, unos días antes, que me detonaba algo, pero al ingresar profundo, ¿sí? Al estar acá, entrar en el cuerpo, ¿sí? En cada uno de los cuerpos, ahí, y permanecer ahí, ¿sí? Empezaba a brotar ancestralidad y me daba cuenta principalmente por la intensidad de cómo sentía. Me daba cuenta que no era solo de esta vida, no era de esta vida. Y brotaban ancestros, algunos por ahí los podía identificar, otros no, pero me daba cuenta que venía de atrás, ¿sí? Venía de atrás. Y digo esto ¿por qué? Porque he visto que algunos maestros están acá, en estos novas, ¿sí? Resolviendo su inconsciente y en ese proceso brotan ancestros, ¿sí? Ancestros suyos, que surgen justamente para terminar de completar aprendizajes. Ahora, ese ancestro que surge no es el ancestro llave, o no necesariamente, ¿sí? Sino que son experiencias, son aprendizajes de un ancestro, ¿sí? que lo venimos arrastrando y surge ahora, detona ahora, para terminar de completarlo, ¿sí? Entonces me parece importante la claridad acá, porque en este proceso de ir entrando en nuestro inconsciente, sí, van a brotar ancestros, pero no es el ancestro llave, o no necesariamente, ¿sí? Poder ver con claridad que surge para completar esos aprendizajes. Entonces, en ese tránsito, en lo que es la columna izquierda, estamos todavía en un camino de aprendizaje. No estamos en nuestra verdad, en la verdad de nuestro ser. Es un camino de aprendizaje donde estamos completando esos aprendizajes. Nos estamos acercando cada vez más a nuestra verdad, ¿sí? Pero aún hay una personalidad, opera una personalidad, ¿sí? Que tiene, ¿qué es lo que tiene? Tiene estrategias
para sobrevivir. Y acá, o sea, el cuadro mismo de Dan lo explica súper bien, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias? Está el que quiere ayudar, está el que se siente abandonado, está el que no quiere la injusticia, el abuso, bueno, el que busca el reconocimiento, el que no quiere ser sometido o quiere, es toda la información que está contenida en ese cuadro. Es decir, es el ser que todavía tiene una personalidad, ¿sí? El ser todavía no es completo en sí mismo, ¿sí? Todavía está anclado, por decirlo de alguna manera, a ciertos mecanismos, ¿sí? Aprendidos, ¿sí? que los viene arrastrando. Y por eso me viene esto que dice abajo, ¿no? Encadenado justamente en los propios mecanismos, ¿sí? Entonces es poder ver esto con claridad para entender dónde cada uno está, ¿sí? El cuadro simplemente nos viene, es una gran ayuda para poder ver la personalidad, la propia personalidad y ver las propias estrategias y justamente y muestra el camino de salida, poder soltar, poder rendir cada una de esas estrategias, poder rendir esa personalidad. A mí constantemente me venía rendición, ¿sí? Entonces, toda esta columna izquierda tiene que ver con la información del inconsciente, esta maravillosa información que nos compartió Dan Maruk. Y de nuevo, desde mi proceso, yo pude resolverlo atravesándolo con todo mi ser, con todo, ¿sí? Entonces, para ir clarificando, ¿sí? El ancestro llave se abre una vez que el ser ya está acá, ¿sí? Es decir, ya resolvió su inconsciente. Entonces, como se puede ver, acá está el ojito, que ya resolvió todas las líneas rojas. Las líneas rojas serían como las codificaciones y queda una única línea, ¿sí? Que es el último velo. Es el último velo, es el más profundo, es el que atraviesa al ser, es ese que decimos es burdo y es evidente, pero el propio ser no lo ve, ¿sí? A mí me venía como un inconsciente encapsulado, me venía ese término, ¿sí? Y acá en esta instancia es donde brota el ancestro, ¿sí? Primero brota. Y justamente viene a mostrar ese último velo, ¿sí? Para que el ser lo trascienda, ¿sí? Para que dé el salto hacia su propia libertad, hacia la libertad del ser. Yo lo que es el ancestro llave y mi propio proceso lo voy a compartir en otro video, ¿sí? Para no hacerlos tan largos. Acá simplemente como para aclarar, ¿sí? Para que cada uno pueda entender desde mi perspectiva personal, ¿sí? Primero está el inconsciente con los velos. Cuando queda el último inconsciente, ahí brota el ancestro llave. Y cuando uno detona el ancestro llave y puede ver, ¿sí? Puede ver. Al principio es lo que decía, al menos en nuestra experiencia, cuando uno ya entra en el ancestro llave, es difícil a veces ver porque el propio ser no ve. Pero cuando logra ver, se produce un supernova. ¿Sí? Acá venimos de sucesivos, nova tras nova, tras nova, tras nova, resolviendo nuestro inconsciente. Acá ya es el supernova, ¿sí? Es la gran expansión e implica una rendición final. Es una rendición fuerte esta. Acá son rendiciones, acá ya es la rendición final. Así me lo muestra Sinaik. Y lo que se abre es el ser, la verdad. Antes estábamos en un camino de aprendizaje. Acá ya es la verdad del ser, ¿sí? Es el ser que es en sí mismo, ya no hay una personalidad, no tiene más estrategias para sobrevivir, ya es. Rompió sus propias cadenas y las rompió en sí mismo, por eso es un camino hacia la libertad del ser. Y esto que decía antes, que me venía, compartí esto, cada ser es en sí mismo y la individualización del ser.
cada uno va a romper sus propias cadenas. Nadie las puede romper por otro, ¿sí? Y en esta instancia donde el ser es verdad, ya no hay velos. Y acá el ojito, esto sería como el ojito que está arriba, pero el velo ya se removió, ¿sí? El ser ve la verdad. Y acá es donde se abre la libertad del ser, ¿sí? Así es como me lo mostró mi elevada. Y algo último, que esto lo recibí antes del viaje, lo recibí y tuvo un sentido maravilloso, y con el correr de los días ese sentido fue cada vez más profundo, que tiene que ver con el himno nacional argentino. Voy a dar vuelta a la cámara. Bien, y esto que compartía del himno me vino unos días antes del viaje, en un momento de tranquilidad. Estaba sentada y me viene la primera estrofa del himno, y yo no era una persona que recitara mucho el himno, ¿sí? Y lo que me viene es: oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, 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 oíd el ruido de rotas cadenas. Quien no conozca el himno puede buscarlo, y esa es la primera parte. Y ahí mi elevada automáticamente me dijo, en realidad me hacía referencia a que ella era libre. Y me decía que había roto mis propias cadenas, que las cadenas rotas lo que significaba era el inconsciente. Cuando el ser lo hace consciente, ahí ya no te esclaviza más, el ser se vuelve libre. Y fue hermoso, fue hermoso recibir ese mensaje. Esto fue antes del viaje, unos días antes, y la realidad es que yo internamente todavía no me sentía libre. Yo sabía que era libre, pero no me sentía libre. Y con el correr de los días y con lo que fue surgiendo en el viaje, y esto del ancestro llave y lo que se abrió, yo lo voy a compartir en otro video, mi proceso, y poder liberar, ¿sí? Eso, poder ver. Recién ahí realmente pude experimentar la libertad. Ahí fue el darme cuenta que lo que ella me hablaba de la libertad, la verdadera, era esta. Era cuando se corría este último velo, ¿sí? Cuando me podía parar en mi verdad. Ahí eran como las cadenas más profundas. Todo lo anterior es romper cadenas, sí, es romper cadenas. Pero estas son las últimas. Y ahí fue el... Claro, ahí entendí. Ahí el ser se vuelve libre, ¿sí? Y es verdad en sí mismo, ¿sí? Me pareció importante compartir esto del himno, porque para mí fue súper simbólico, y fue entender cómo estamos rodeados de señales. Jamás se había reparado en el himno, ¿sí? Jamás. Más que en el colegio cuando lo cantaba de chica. Así que bueno, este es el primer video. Me pareció importante clarificar todo esto previo al ancestro llave, ¿sí? Así que voy a compartir un par de videos más, y se va a ir abriendo más, ¿sí? Bueno, espero que sea de utilidad, y como dije antes, entrego esto en honor y gratitud desde mi ser y desde mi transitar, mi proceso. Es lo único que puedo brindar, ¿sí? Bueno, espero que estén bien.